Nivel 1. Descubriendo la familia de la Iglesia. Sesión 4. Nuestra estructura. Pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. ¿Cómo es la estructura de nuestra iglesia? La estructura de nuestra iglesia no está determinada por su cultura, negocios o tradiciones. La naturaleza de la iglesia determina su estructura. En esta sesión queremos hablar con usted acerca de cómo está organizada la iglesia, de tal manera que usted pueda involucrarse en nuestra iglesia. Si usted ha venido de otro trasfondo de iglesia, tome todo lo que aprendió y todo lo que conoce acerca de cómo una iglesia debe organizarse y póngalo a un lado del estante. Y permítame guiarlo a través de la Biblia para mostrarle lo que la Escritura dice, cómo una iglesia debe estructurarse y organizarse, porque la iglesia la inventó Jesús, y Jesucristo es el único autorizado para definir cómo debe ser una iglesia y cómo debe estructurarse. La estructura es como el esqueleto. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y cada cuerpo tiene un esqueleto. Usted tiene un esqueleto para sostener su cuerpo. Ningún animal puede crecer sobre 9 pulgadas sin un esqueleto. Cada iglesia tiene una estructura detrás de ella. Algunas de ellas previenen el crecimiento. Algunas son la causa del crecimiento. Algunas estructuras son buenas. Algunas son malas. Acabamos de leer en 1 Corintios que dice: Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. ¿Cómo es entonces la estructura de nuestra iglesia? De eso trata esta lección. La estructura de nuestra iglesia no está determinada por su cultura, negocios o tradiciones. La naturaleza de la iglesia determina su estructura. ¿Por qué es importante la estructura de la iglesia? La estructura de nuestra iglesia no está determinada por su cultura, por negocios o tradiciones. Repito, la naturaleza de la iglesia determina su estructura. Nosotros creemos que la estructura de la iglesia no debe ser determinada ni por la cultura, ni por las prácticas comerciales o incluso por las tradiciones sectarias. Creemos que la naturaleza de la iglesia determina cómo debe ser su estructura, su esqueleto, su cimiento. En otras palabras, lo que la iglesia es debe determinar cómo nos organizamos. Cosas como votación, comités, juntas, procedimiento parlamentario, democracia, la mayoría gobierna, elecciones, mesa directiva, jerarquía, cadena de mando, consistorio, superintendencia, cobertura. ¿Qué tienen esas palabras en común? Política, problema, burocracia y control. Ninguna de todas esas palabras que le di están en la Biblia, ni una de ellas. Sin embargo, usted sabe cómo la mayoría de las iglesias son organizadas, alrededor de comités, de juntas, de miembros de la mesa directiva, de votaciones, elecciones, coberturas y cosas así. Nada de eso está en la Biblia, se lo aseguro. Lo que hemos hecho, desafortunadamente, es tomar nuestra cultura, una forma de gobierno que tiene todas esas cosas, votación, elecciones, comités, cadena de mando, cobertura, y la hemos impuesto en la iglesia. Como resultado, la iglesia es a menudo tan, entre comillas, eficaz y tan honesta, entre comillas, como el gobierno lo es, y esto ya nos dice mucho, ¿verdad? Por eso la iglesia está llena de fracasos, escándalos y corrupción, por su estructura similar al mundo. ¿Sabe cuánto tiempo se tarda en que se realice un trámite en el gobierno? A veces para toda la vida. Así es como debe organizarse una iglesia. No, no es como enseñó Jesucristo, no es como enseña la Biblia, no es el ejemplo y el legado que dejaron Jesús, los apóstoles y los primeros cristianos durante casi 400 años. ¿Qué pasó entonces? Casi 400 años después de que la iglesia inició,
en Roma se oficializó el cristianismo, se instituyó como religión oficial del imperio, porque 8 de cada 10 habitantes habían ya sido alcanzados con el evangelio en ese entonces, con la estructura original de la iglesia, que es la que vamos a ver en esta sección. Y Satanás usó al emperador en turno para trastornar la estructura de la iglesia y hacerla idéntica a la del gobierno y formarla en lo que algunos han denominado acertadamente la maldita Trinidad, que es la unión del Estado, la iglesia y los ricos para oprimir, explotar y enseñorearse de la gente. ¿Cuál fue el resultado de eso? Un oscurantismo que duró 1000 años. Después de que el 80% de los habitantes del planeta Tierra ya eran cristianos, el porcentaje descendió al 1%. La iglesia casi se extinguió. Pero entonces vino la Reforma hace 500 años, los avivamientos, y a finales del siglo XIX, el cristianismo había alcanzado a más del 60% de la población mundial, con el pronóstico seguro de que en el siglo XX el mundo entero sería totalmente alcanzado. Entonces vino otro cambio en la estructura de la iglesia y se regresó al modelo del mundo del gobierno. Y la tragedia es que el alcance disminuyó del 60% al 20%. Las fuerzas del infierno que quieren desviarla, apagarla y extinguirla, ganaron terreno otra vez. Por eso es que a mediados del siglo XX, Dios levantó un avivamiento sin precedentes entre indígenas y analfabetos, gentes de etnias de la China rural, que ha demostrado que la estructura de la iglesia que Jesucristo estableció es la única que verdaderamente funciona, y han revertido el retroceso del evangelio a nivel mundial, colocando al cristianismo actualmente por encima de todos los demás credos, de acuerdo a datos oficiales. Casi el 30% de la población mundial profesa el cristianismo, seguido de un 24% de musulmanes, 18% de católicos, que ha descendido mucho, 15% de hindús y 13% de diversas religiones como budistas, sectas falsas, religiones paganas. Y eso gracias a China, donde se restauró la estructura original de la iglesia. ¿Qué esperamos nosotros para hacerlo? En la iglesia en casa hemos decidido organizarnos como lo estableció Jesús. Veamos a continuación lo que es la iglesia en casa y lo que define su estructura. Primero, la iglesia es compañerismo. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. El compañerismo no solo es algo que hace la iglesia, es algo que la iglesia es, y dado que la iglesia es compañerismo. Una prioridad principal en el compañerismo es permanencia y unidad. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. La Biblia dice: haz un esfuerzo por guardar la unidad del Espíritu a través del lazo de la paz. Por eso es que la Biblia enseña que cualquier actitud que causa desunión es pecado. Cualquier actitud que causa desunión o división es pecado. Hay una porción de versículos que dicen que si alguien causa conflictos en la iglesia o división, está pecando. Cuando usted causa un conflicto o una división en una iglesia, cuando provoca disgusto entre cristianos, está destruyendo el compañerismo. Y si usted destruye el compañerismo, usted no tiene iglesia. Hay una cantidad inmensa de versículos que nos dice esta verdad. Toda actitud que causa división
que causa desunión es pecado. Las implicaciones son que una buena estructura, un buen promover la unidad y evitar las diferencias. Por eso debemos organizarnos de tal modo que se minimicen nuestras diferencias y se aumente al máximo lo que tenemos en común. La implicación es entonces la siguiente. Implicación. Una buena estructura promueve unidad y disminuye diferencias. En las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. No debemos votar para tomar decisiones porque la votación tiende a dividir a la gente. La iglesia no es una democracia, la iglesia es una cristocracia. Jesús está a cargo y nuestro trabajo total es investigar lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y entonces todas las decisiones de la iglesia son hechas por las personas que realmente hacen el ministerio. Segundo, la iglesia es una familia. Dado que la iglesia es una familia, eso debe definir cómo nos organizamos. Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Esto también lo encontramos en Gálatas 6:10, Hebreos 2 del 10 al 12 y 1 de Pedro 4:17. Así que operamos con base a la relación y no a las reglas. ¿De qué manera las reglas son señal de poca o nula intimidad con Dios? Cuando una pareja se casa, tienen todas estas reglas del matrimonio, como doblar las toallas, empujar la pasta dental del fondo y no del medio. Tienen todas estas reglas, entre comillas. Cuando han estado casados muchos años, llegan a no tener ninguna regla, o una única regla que tienen. La única regla que se establece ya en un matrimonio de años es siempre decir la verdad. ¿Por qué? Porque cuando mayor es la relación, menos reglas usted necesita. Cuando más fuerte es la relación, más confía en las personas. Así que en la iglesia en casa, nosotros no tenemos ni un manual de gobierno, ni una serie de reglas o un reglamento. Nuestro manual de gobierno o de reglas se resume en 2 reglas. Regla número 1. Cada líder de iglesia en casa usará su mejor juicio guiado por el Espíritu Santo. Regla número 2. No hay ninguna otra regla. Nosotros confiamos en la gente, en las iglesias en casas, porque nos hemos puesto bajo la cobertura del Espíritu Santo y Él es el comandante, el jefe del ejército de Dios, de la iglesia. Él es el director. La gente comete errores, efectivamente, comete errores. Ellos lo hacen, pero yo no quiero cometer todos los errores yo mismo. Quiero que otros cometan errores y dispersemos el reproche alrededor, ¿no? Como resultado, actuamos como una familia, y en una familia no tenemos un libro de reglas para la familia, o un reglamento, o un manual de gobierno para la familia. Operamos con base a las relaciones, en cómo nos relacionamos nosotros como una familia. Debe dirigir bien a su propia familia, que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Nunca le hables con aspereza a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto, como lo harías con tu propio padre. Dirígete a los jóvenes como si les hablaras a tus propios hermanos. Tercero, la iglesia es un cuerpo.
todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. En Efesios 5:23, 1:22 y 23, Colosenses 1:18 y 2:19, nos dice claramente que somos un cuerpo, no un negocio. Somos un organismo, no una organización. Por lo tanto, funcionamos con base a los dones espirituales y no a oficios seleccionados. En otras palabras, en todo lo que usted sea bueno, puede hacerlo en la iglesia en casa. Nadie va a elegirlo para cubrir una posición, porque no hay un organigrama, ni tampoco hay puestos o vacantes. Justo lo que usted sabe hacer bien es lo que debe hacer. Si es bueno para cantar, apoye en la alabanza. Si es bueno con los niños, ayude con los niños. Si es bueno en organizar, debe organizar cosas en la iglesia. Si es bueno en la administración, debe ser un administrador. Si es bueno para trabajar con personas jóvenes, debe trabajar con los jóvenes. Si es bueno en enseñar, debe ser un maestro en la iglesia. Nosotros no elegimos a nadie en la iglesia en casa. Somos un cuerpo y es Dios quien elige y coloca a cada uno en lo que sabe y le gusta hacer. ¿Eligió usted su mano? No. Su mano es una mano que hace cosas manuales. Puede levantar y puede bajar. Su garganta es una garganta porque puede tragar. ¿Eligió usted su ojo? Su ojo puede ser el ojo en el cuerpo de Cristo, porque está dotado para ver. ¿Acaso eligió usted su nariz? Su nariz es una nariz porque huele. El punto es, cualquier don que usted tenga, cualquier habilidad, esa es su parte en el cuerpo de Cristo. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. En una organización, el mantenimiento se convierte en el enfoque principal. Pero en un organismo, el ministerio es lo principal. La realidad es que en la iglesia en casa tenemos una estructura simple, de manera que podamos aumentar los ministerios y eliminar las juntas directivas. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Por todo lo que hemos descubierto de las Escrituras, entonces en nuestra estructura, las personas son ministros y los pastores, los líderes, son administradores. Eso es todo, no hay más. Las personas son los ministros y los pastores son los administradores. No es mi trabajo hacer el ministerio. Mi trabajo es entrenarlo para su ministerio. Escuche con atención el testimonio de Rick Warren, pastor de la iglesia Saddleback, que lo contó en el año 2004. Escuche con atención. Cuando alguien me pregunta, ¿cuántos ministros tiene usted en su iglesia?, yo digo, aproximadamente 6,000. Nosotros tenemos 6,000 miembros y cada miembro es un ministro. Hay más de 100 ministerios diferentes en nuestra iglesia y cada ministerio es operado por los miembros. ¿Cómo se empieza un ministerio? Se empieza cuando alguien propone una idea. Un día una señora vino a mí y me dijo, nosotros necesitamos un ministerio de oración. Yo le dije, magnífico, usted es ese ministerio, nosotros lo anunciaremos en el boletín y si las personas se presentan, así es como lo empezaremos. ¿Votamos acerca de eso? ¿Lo tiene que pasar por alguna cinta roja y la aprobación de alguna junta o comité? Nosotros no hacemos eso aquí. Nosotros justamente empezamos el ministerio.
En otro tiempo una señora vino a mí y dijo, necesitamos establecer un ministerio de grupos pequeños para enfermos de cáncer terminal, y yo le dije, la idea es magnífica, usted es ese ministerio, es su idea, usted tiene la carga y el corazón para ello. Nosotros pondremos un anuncio en el boletín y cuando las personas se presenten, si hay alguien allí que usted piensa que podría hacerlo mejor que usted, que bueno, permítales hacerlo, y usted simplemente puede ayudar. Una vez alguien llegó y me dijo, no puedo cantar, ni puedo enseñar, pero hago reparaciones de carpintería y me gustaría empezar un ministerio llamado Auxilios para Casas. Haremos reparaciones gratis en casas de mujeres viudas y solteras para que no las estafen. En otra ocasión, otro individuo vino y dijo, quiero empezar un ministerio de reparación de automóviles, haremos reparaciones de automóviles gratis. Solo cobraremos por las partes a las personas en nuestra familia de la iglesia, nosotros somos una familia, cuidaremos de nosotros. Otra vez alguien llegó y dijo, me gusta acampar, me gustaría empezar un ministerio de excursionistas, nosotros tomaremos nuestras Biblias y los portamochilas a las montañas e invitaremos a personas no cristianas, compartiremos nuestra fe, estudiaremos la Biblia, tendremos compañerismo. Hoy el ministerio de excursionistas tiene más de 100 personas. Hay 36 nombres en nuestra nómina de la iglesia. Eso significa que no me importa lo que usted piensa acerca de si debe hacerse así, hay otras 100 personas por lo menos en la iglesia que quisieran hacerlo también. Si usted quiere empezar algún proyecto para Cristo, le garantizo que habrá personas que dirán, seguro empecémoslo. En otro tiempo otra persona dijo, soy un apasionado de las computadoras, amo las computadoras, quisiera instalar a la iglesia en el Internet, cuando empezaba. Formamos un ministerio de computación y la iglesia ha estado en Internet desde entonces, y la gente de todo el mundo ama nuestra página. Nosotros fuimos una de las primeras páginas de la red que tuvo sonido. Todas estas ideas, ¿piensan los pastores acerca de todas estas cosas? No. Ellas vienen porque las personas en las iglesias usan sus dones y habilidades. Así que todas las decisiones son tomadas por las personas en cada ministerio. En esta iglesia nosotros no tenemos un tablero grande que intenta controlar todo. Nosotros permitimos a las personas que hacen el trabajo que tomen sus propias decisiones. Hace varios años que apareció un libro llamado En busca de la excelencia. Estudiaron lo que hace que un negocio tenga éxito, y una de las cosas que decía era tener propiedades sueltas firmes. Eso significa que hay un mando fuerte, central, que mantiene el negocio comprometido a su visión, pero durante todo el día las decisiones son hechas por las personas que realmente hacen el trabajo. Eso se denomina propiedades sueltas firmes. Dios diseñó la iglesia para operar de esa manera hace 2000 años. Esa es la manera que nuestra iglesia opera. En nuestra iglesia los pastores son responsables de mantener a la iglesia comprometida a la visión de Jesucristo, lo que la iglesia debe estar haciendo, los 5 propósitos, la visión, los valores. Nosotros mantenemos la iglesia en curso, doctrinalmente recta a fin de que no se desvíe a alguna secta o algo parecido, pero todo el ministerio es hecho, no por los pastores, no por líderes, sino por la gente. Esta iglesia me sobrepasó hace mucho tiempo. Cuando la iglesia tenía como 4 años, me estaba quemando emocionalmente. Todavía estaba haciendo la inmensa mayoría de toda la predicación, la mayoría de la enseñanza, mucho de la consejería, muchas de las visitas de oración. Estaba intentando visitar a todos los del hospital, intentando ministrar cada funeral, empezar cada ministerio, empezar cada reunión, me estaba quemando. Una noche del miércoles me levanté y dije a la gente, yo no puedo hacer esto más. Estoy perdiendo la energía, no puedo ministrar a cada persona en la iglesia, no puedo más atender personalmente a las necesidades de cada uno, pero cuando leí la Biblia se supone que no debo hacer eso, no es mi trabajo atender personalmente a cada uno, mi trabajo es equipar a cada persona en la iglesia, para que atienda a todos los demás. Haré un trato con ustedes, si usted hace el ministerio de esta iglesia, yo me aseguraré de que se alimente bien. Y las personas me dijeron, Pastor Rick, trato hecho. Esa noche nos dimos la mano e hicimos un pacto. Después de esto, la iglesia se expandió con crecimiento, porque yo ya no era el cuello de la botella.
Las personas no me buscaban a mí para resolver la necesidad de todos, sino a Jesucristo. Debido a eso no tenemos ninguna junta o comités, pero permitimos a cada ministerio tomar sus propias decisiones, aunque a algunas personas no les gusta eso. En cierta ocasión alguien vino y me dijo, me voy a ir de la iglesia, quiero ser el presidente de la junta y esta iglesia no tiene una junta. Él salió y se encontró una iglesia pequeña donde él pudo ser un pez grande, con un título grande, en un estanque pequeño. Él no quiso ministrar, justamente quería ser un jugador de autoridad, él quería un título. Pero aquí no estamos por los títulos, aquí estamos en el ministerio y no usamos títulos de ningún tipo, porque todos somos hermanos, tal como lo mandó Jesús. Conozco a 3 hombres que eran presidentes anteriores de juntas de ancianos en iglesias presbiterianas. Puesto que nosotros no tenemos ninguna junta, obviamente ellos no están en una junta, pero los 3 llegaron a ser pastores en nuestra iglesia. Eso significa que ellos dirigen iglesias en casas, hacen visitas al hospital, ayudan a las personas, ministran la cena del Señor, visitan la cárcel, ministran a la gente, aconsejan. Junté a los 3 el otro día y les pregunté, ¿extrañan ustedes las reuniones de la antigua junta? Ellos dijeron, usted está bromeando, nosotros nos sentábamos alrededor para argumentar. Hasta la medianoche acerca de qué color íbamos a pintar la cocina de la iglesia. Ahora hacemos ministerio no mantenimiento, ahora estamos ganando personas para Cristo y ayudándoles a crecer en su fe, ahora estamos orando por las personas en hospitales y cárceles, pues descubrimos que ese cumplimiento viene del ministerio no del mantenimiento. Esta iglesia es exactamente lo opuesto de casi cada otra iglesia. En otras iglesias los pastores y líderes hacen todo el ministerio y las personas hacen el mantenimiento, toda la organización, toda la administración y todo lo demás. En nuestra iglesia los pastores hacen todo el mantenimiento y les permiten a los demás hacer las cosas divertidas del verdadero ministerio. Allí es donde viene el cumplimiento. Esto es muy diferente. Dicen las personas, ¿cómo se controla? Esto no es así acá. No hay control. Cada iglesia y ministerio debe decidir si se va a estructurar por el mando o si se va a estructurar por el crecimiento. No se pueden hacer ambos. Algunas iglesias tienen tanto miedo del fuego salvaje, y por eso tienen todas estas reglas, restricciones, regulaciones, y corren alrededor tropezando con cada fuego pequeño del campamento que va a calentar la iglesia. En esta iglesia confiamos en la gente, vamos adelante, animamos a la gente diciéndole, tenga un ministerio, vas a cometer errores, efectivamente, pero ¿cómo aprende usted en realidad? Usted aprende cometiendo errores, haciendo las cosas. Es el Espíritu Santo a quien debemos dejar el control. Continuemos. Cuarto, la iglesia es un rebaño. Esta es la descripción favorita de Jesús para la iglesia. En Juan 10 del 1 al 30, Mateo 26, 31 y 25, 33. Por lo tanto, la iglesia es cuidada y guiada por pastores. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Hay 3 términos diferentes que son usados en el Nuevo Testamento para referirse a los líderes de la iglesia: poimen, presbúteros, episcopos. Las siguientes escrituras demuestran que estos 3 términos se refieren a la misma persona. A los ancianos, presbúteros, que están entre ustedes les ruego yo, anciano como ellos, como testigo de los sufrimientos de Cristo y como uno que va a tener parte también en la gloria que se ha de manifestar. Cuiden como pastores, poimen, el rebaño de Dios que está a su cargo, supervisándolo, episcopos, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir, como Dios quiere.
Desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos, presbúteros, de la iglesia de Efeso. Cuando llegaron, les dijo: ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. Cuídense y vigilen todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como supervisores, episcopos. Sean pastores, poimen, de la iglesia de Dios, que Él compró con su propia sangre. Y podemos corroborar esto en Hechos 28, Tito 1 del 5 al 7 y 1 de Timoteo 5, 17. De acuerdo con el Nuevo Testamento, anciano es igual a pastor e igual a obispo. Anciano se refiere a su madurez espiritual, pastor a su trabajo y obispo a su responsabilidad de sobreveedor y supervisor. Ninguno de estos términos es un título oficial, un cargo, nombramiento o puesto eclesiástico. Son tareas, ocupaciones y responsabilidades de una misma persona. La iglesia, pues, debe ser dirigida por 2 o más ancianos, maduros espirituales, cuyo trabajo es pastorear, apacentar, y son responsables de supervisar que los creyentes crezcan hacia la madurez espiritual. ¿Por qué no es bíblico que una sola persona pastoree la iglesia? No es bíblico, porque ninguna iglesia en el Nuevo Testamento fue dirigida por una sola persona, por un solo pastor, ninguna. ¿Cuántos pastores debe entonces tener la iglesia? No estamos hablando sobre los ministros, cada cristiano es un ministro. De acuerdo con las enseñanzas del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, cada iglesia debe tener 2 o más pastores o líderes. Supongamos que una iglesia tiene 3 pastores o 3 líderes. ¿Cuántos ancianos debe tener la iglesia? 3, porque son las mismas personas, ya que un anciano es un pastor, es un líder. ¿Cuántos obispos? 3. ¿Cuántos supervisores? 3. Todos ellos son las mismas personas. Los 3 pastores son los ancianos, que son los sobreveedores, supervisores, apacentadores y obispos de la grey de Dios. En muchas iglesias tienen pastores que son pagados a tiempo completo para servir y también tienen voluntarios que sirven como ancianos. Parece que no hay nada malo en eso, pero hay un problema grave. Eso establece una jerarquía y una cadena de mando que siempre termina desviando a la iglesia para ser estructurada como un gobierno, como una empresa, y allí es donde se corrompe todo. Por eso Pedro se los hace ver claramente, lo acabamos de leer, no por ganancia de dinero, no por interés económico, y cuando la estructura no es correcta, entonces todo gira alrededor del dinero. ¿Cómo se les llama a los pastores? ¿Los tenemos que llamar reverendo? No, ni siquiera los tenemos que llamar pastor aun cuando lo sean. Simplemente puede llamarlos por su nombre, puede llamarnos por nuestro nombre. De hecho, en la Biblia no se llamaban por títulos. Pedro se expresa de Pablo como nuestro hermano amado Pablo. Por eso, en la iglesia, en casa, no tenemos títulos. Ni llamamos pastor, maestro, apóstol, evangelista o profeta a nadie, aun cuando hay muchos pastores, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros entre los líderes de iglesias en casa. A todos se nos llama por nuestro nombre y reconocemos que todos somos hermanos. Los que llevamos más tiempo somos hermanos mayores con la obligación de ayudar a los hermanos menores a crecer y aprender todo lo que hemos aprendido y a involucrarse en el ministerio. Yo no puedo evitar muchas veces que la gente me llame pastor, porque pastor es el título que ya se oficializó para alguien que sirve a Dios. Cualquiera que sirve a Dios ya le dicen pastor. Yo les digo, muchas gracias por llamarme así, pero prefiero que me llame por mi nombre o que me diga hermano. Cuando lo vuelven a hacer les digo, mira, Jesús dijo que a nadie llamemos maestro ni rabí, y eso incluye que tampoco lo llamemos pastor o evangelista o ministro o nada. Entonces, si Jesús lo mandó, yo no quiero desobedecer a Cristo, y yo tampoco quiero que tú desobedezcas a Cristo. Simplemente llámame por mi nombre o dime hermano, porque eso es lo que todos somos, hermanos. Esa es la estructura de nuestra iglesia. Es muy diferente de la mayoría de las iglesias organizadas. En algunas iglesias,
Cuando usted se une a la iglesia se vuelve un miembro, pero todavía no es parte del grupo, de una élite de poder, de las personas que toman todas las decisiones. Donde usted logra servir, quizá después de estar allí 5 o 6 años, lo elegirán para servir en una posición. Por eso el sueño de muchos cristianos es cuando yo esté arriba, o yo quiero estar algún día allá arriba, porque se forma una plataforma y eso no debe ser así. En la iglesia en casa, donde usted puede reunirse hoy e involucrarse mañana mismo en el ministerio, no tenemos ni burocracia ni jerarquía. Nadie tiene que andar saltando a través de una serie de aros o de escalafones a fin de involucrarse o de ir ascendiendo. Puede unirse hoy, tomar el nivel 2 el próximo mes, el nivel 3 el siguiente mes e involucrarse en el ministerio, o bien comenzar un ministerio nuevo. Usted puede involucrarse inmediatamente, pero si quiere empezar un ministerio tiene que pasar por el nivel 3. En aproximadamente 6 meses, usted podría llegar a ser un líder en la iglesia en casa, sirviendo a Dios de la manera que Él quiere que usted le sirva, porque el patrón, el director, el pastor es Jesucristo y Él es el que gobierna y Él es el que dirige. Veamos ahora nuestra afiliación. Estamos afiliados localmente. No hay control denominacional o jerarquía como en la mayoría de las congregaciones. Cada iglesia se autogobierna y determina sus propios asuntos. Trabajamos con iglesias diferentes, pero ninguna de esas iglesias controla, dirigen o patrocinan las iglesias en casa. Ni tampoco la iglesia en casa controla, dirige o patrocina a las iglesias que se establecen como resultado de enviar misioneros. Cada iglesia en casa es pastoreada por una persona local, no por un ministro profesional. Por lo general es el jefe de la familia o la jefa de la familia, porque hay muchas madres solteras. Cada iglesia en casa se sostiene con sus propios diezmos y ofrendas. Nosotros no tenemos una pirámide en donde los diezmos se envían a un solo lugar. Los que se congregan aquí en mi casa, les enseño que den su diezmo aquí en mi casa, pero cuando ya cumplen su tiempo les digo que ya no me den su diezmo, que le pidan a Dios que les muestre cómo van a usar su diezmo, porque va a necesitar dinero. La obra de Dios necesita dinero, pero es Dios que la da. Entonces los diezmos de las personas que se congregan en tu casa son tuyos. Tú tienes que decidir qué hacer con los diezmos y con tu diezmo. Digo, porque si tienes iglesia en tu casa y diezmas en tu casa, pues eso es ilógico, te lo estás dando a ti mismo. El diezmo de lo que uno gana, de lo que el líder gana, lo debe enviar a otros lados, tiene que orar. Algunos deciden enviar sus diezmos a líderes dentro de la cárcel, o misioneros en el país, o en el extranjero. Y es un movimiento maravilloso del cual quien tiene el control es el Espíritu Santo. Cada iglesia determina sus propios programas. El control se deja al Espíritu Santo. Cada iglesia en casa toma sus propias decisiones y se responsabiliza de ellas. Aunque las iglesias en casa están unidas y se reproducen, cada iglesia en particular es local y autónoma, y está bajo la cobertura del Espíritu y no de los hombres. Esta es una de las cosas que más pone inquietos a los cristianos. ¿Bajo qué cobertura estamos? Usted busca la palabra cobertura en la Biblia y no existe. La única palabra parecida está en el libro de Isaías, que dice: «Ay de los que buscan cubierta y no de mí, que buscan cubierta de los hombres y no de mí». Está reprimiendo a los que buscan ser cubiertos por los hombres y no por el Espíritu, no por Dios. Entonces la cobertura es bajo la cobertura del Espíritu Santo. Él es suficiente. Así lo ha hecho durante siglos y queremos estar bajo su cobertura.